Bueno, vamos a ver estos ejercicios que son sacados de finales que tomaron. Y vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, nosotros vamos a hacer solamente la parte de celdas, obviamente. Porque todo lo otro es del primer parcial y a ustedes no se lo van a tomar. Me dice, esta reacción, cloruro de cobre, ácido clorhídrico, cloruro de cobre, hidrógeno 2. Balancee mediante el método ion-electrón. O sea, ya nos están diciendo qué método tenemos que utilizar, que sería el balanceo ion-electrón. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era poner los estados de oxidación. Esta es nuestra ecuación. Sólido. Bien. Lo primero que ponemos es los estados de oxidación. El cloro, como no está combinado con el oxígeno, es menos 1. 2 por menos 1, menos 2, más 2 el cobre, más 1 el hidrógeno, menos 1 el cloro, menos 1, más 2, 0. Bien, acá este 2 no va. Entonces queda menos 1, más 1. Bien, entonces, ahora nos tenemos que fijar quiénes cambiaron su estado de oxidación. El cloro, por lo que vemos, sigue estando en menos 1, tanto en reactivos como en productos. Lo que cambió fue el cobre, que pasó de más 1 a más 2, tuvo un aumento, y el hidrógeno de más 1 a 0. Bien, entonces, el cobre fue el que cambió, fue de más 1 a más 2, aumentó el estado de oxidación el cobre, se oxida, es el agente reductor y es mi ánodo. Bien. Lo de ánodo no hace falta ponerlo ahora porque todavía no estamos trabajando con mi celda, pero si quieren lo ponen como para guiarse. Y disminuye su estado de oxidación, el hidrógeno se reduce y es el agente oxidante. Una vez hecho eso, empezamos a poner los elementos. Cobre es cobre, hidrógeno pasa a ser hidrógeno 2. Ahora lo que tenemos que hacer es el balanceo de masas, o sea, tener la misma cantidad de compuestos tanto en reactivos como en productos. El cobre, hay uno en reactivos, uno en productos. El hidrógeno 2, hay uno en reactivos y dos en productos. Entonces tenemos que poner un 2 acá. Pero ojo, ese 2 también modifica la cantidad de electrones ganados o perdidos en la celda. Bien. Una vez que balanceamos las masas, hacemos el balanceo de carga en este caso. Solamente el de cargas, porque al no tener un oxígeno, bien, no podemos hacer el balanceo de protones ni de aguas. En este caso solamente el balanceo de cargas. El cobre pasó de más 1 a más 2.
como se oxida, es el agente reductor, es aquel que perdió electrones, entonces perdió más un electrón. Y el hidrógeno pasó de más 1 a 0. Se reduce, en la hemicelda actúa como agente oxidante, es aquel que gana electrones. Bien, pasa de más 1 a 0, ganó un electrón, pero con el balanceo de acá sería más 2 electrones. Y ahora lo que tenemos que hacer es el balanceo de cargas. Los 2 electrones y el 1 electrón tienen que estar balanceadas para poder simplificarse. Entonces, acá delante del cobre, nosotros vamos a poner un 2, así se balancea. Entonces, este 1, este 2 con este 2 se van y me va a quedar la hemicelda de la siguiente forma. Me queda 2 cobre más 2 hidrógenos corresponde a hidrógeno 2 más 2 cobre. Este es un posible balanceo para nuestra ecuación, que era esta. Entonces, volvemos a utilizar esta ecuación. Dos cobre, lo tengo en la primera ecuación, entonces me queda 2. Dos hidrógeno 2, lo tengo en la segunda molécula, pongo un 2. Cobre, cloro, acá tengo 2, lo tengo que balancear. Acá tengo 2 cobre y acá tengo 1, tengo que poner un 2 acá y el hidrógeno 2 queda como está. Entonces, ahora nos fijamos si está balanceado. 2 cobre en los reactivos, 2 cobre en los productos, está balanceado. 2 más 2 cloro, tenemos 2 cloro en cloruro de cobre y 2 cloros en ácido clorhídrico, 2 más 2, 4, y acá tengo en los productos cloro 2 por 2, 4, está balanceado. Y ahora los hidrógenos, 2 hidrógeno 2 con hidrógeno 2, balanceado. Una vez que terminamos el balanceo, empezamos a hacer las preguntas. Vamos a hacer esta de acá abajo que dice si el cloruro de cobre, etc. Dice, si el cloruro de cobre obtenido se separa de la mezcla de la reacción y se coloca una celda electrolítica para recubrir con cobre solo una pieza metálica, mediante la siguiente hemireacción, cobre más 2 electrones, fíjense que ahí le dan la hemireacción ustedes, que es la que me preguntaban. Si se la dan o no se la dan. Como ustedes no saben formar sales, si se la van a dar. Pero fíjense que llegaron a la misma conclusión de acá. Cobre más 2 electrones pasa a ser cobre. Así que podían haber utilizado esta misma reacción. ¿Cuántas horas deberá circular una corriente de 1,3 amperes para recubrir una pieza de 15 gramos de cobre? Entonces, a mí me dan la hemireacción, que es cobre más 2 electrones, pasa a ser cobre. ¿Bien? Esa corriente que a mí me dan de dato, ¿es externa o es interna? Me dice, ¿cuántas horas deberá circular una corriente de 1,3 amperes para recubrir una pieza de 15 gramos de cobre? Externa. Es externa, porque dice, recorre y para recubrir. O sea que viene, fíjate acá, ya te dan 15 gramos y esos 15 gramos no son el peso real del cobre. Ya cuando te dan un peso X, un peso que no es real,
Ya hablamos de corrientes externas. Entonces, es como si conectáramos la electrólisis acá. Bien. Circula una corriente Q, que no la sabemos, que tiene 1,3 amperes con 15 gramos de cobre. Bien. Necesitábamos saber la hora, la cantidad de horas que circula esa corriente. Nosotros sabíamos que teníamos dos ecuaciones. La de Q, que es igual a ampere por tiempo en segundos, y un mol de electrones son 96.500 coulombs. Bien. ¿Qué ecuaciones piensan ustedes que vamos a utilizar primero? Nuestra incógnita es las horas, o sea, el tiempo que está en segundos, nosotros pasamos a horas. Los amperes los tenemos, pero para poder despejarlo no hace falta Q. ¿Y cómo encontramos Q nosotros? ¿Relacionando qué? Haciendo la regla de 3. Haciendo la regla de 3, ¿con cuál? ¿Con mol de electrones o no? Claro. Bien. Bueno, entonces recuérdense acá que acá siempre tenemos un mol, tenemos 2 moles de electrones transferidos y tenemos tantos gramos de cobre. Ahí me fijo el peso del cobre, aguárdenme. Creo que pesa 56. Disculpe. 63,5 pesa el cobre. Entonces, acá nosotros tenemos 63,5 gramos de cobre. Nosotros, como tenemos que encontrar moles de electrones y los datos posibles que tenemos para relacionar son gramos, entonces vamos a relacionar gramos de cobre con moles de electrones de cobre. O sea, estos 15 gramos hay que encontrarle cuántos moles de electrones son. Entonces, relacionando dato real con dato imaginario, si en 2 moles de electrones tengo 63,5 gramos de cobre reales, en 15 voy a tener X. Entonces, 15 por 2 dividido 63,5. Me da 0,472. Electrones. Bien, y una vez que tenemos los moles de electrones, a estos moles de electrones que encontramos en 15 gramos hay que encontrarle la cantidad de carga. Relacionando con la reglita de 3, un mol de electrón son 96.500 coulombios. O sea que a estos 0,472 lo multiplicamos por 96.500 coulombios. Bien. ¿Se entiende por qué hago acá? Por la reglita de 3, ¿no? Si quieren se lo coloco acá, no hay ningún problema. Sí, se entiende. 0,472 por 96.500. Me queda 45.548 coulombios. Bien. Y a esta carga le encontramos la cantidad de horas despejando de la ecuación Q es igual a A por T en segundos. Entonces, sería 45.548 dividido los amperes, porque acuérdense que coulombio se desarma las unidades amper por segundo. Entonces, dividido los amperes, que 1,3,
simplifico, me da el tiempo en segundos y yo lo paso a horas. Me da 350. Coma 92 segundos, que ese es el tiempo. Bien, y nosotros sabemos que una hora son 3.600 segundos, entonces a estos segundos lo dividimos por 3.600. Y me da 9,73 horas. Y esa es la respuesta correcta. Esto que yo pongo así, por ejemplo, para evitarme escribir toda la regla 3, pregúntenle al profe si lo pueden hacer porque así como que lo terminan más rápido. O se acostumbran a hacerlo más rápido. Quizás le dice que no pueden hacer esto y hagan directamente la regla de 3. Pero si pueden hacerlo, todo número multiplicado por 1 va a ser ese mismo número, dividido por 1 va a ser ese mismo número. Entonces siento que es como a veces evitar esa reglita de 3. ¿Me explicó? Pero se entiende acá. Sí. Bien. ¿Alguna duda, algo quedó del ejercicio, Ludmi? ¿Algo que quieras preguntar? Estoy acá en el chat. Bueno. Bien. Y vamos al otro que es de celdas. Que eso, el de celda que tengo ahí abajo, me corresponde el primero, que es encontrar el potencial de estándar de la celda. Bien. Acá tienen que prestar mucha atención porque fíjense. A mí me da cobre un electrón, cobre más 2 electrones, y el hidrógeno me lo dan bien. Bien. Bueno, acá les pusieron los estados de oxidación del cloro y del cobre, fíjense. Ahora, nosotros tenemos que saber cuál utilizar. Todo depende a cómo nos dio el ion electrón. El del hidrógeno está bien porque me dio hidrógeno 2 más 2 electrones pasa a ser hidrógeno. Bien. Y del cobre hay que fijarse cuál nos conviene utilizar. Todo depende del ion electrón. El de 1, que es 0,16, no. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que hacer el balanceo de masa, que es este 2. Si no lo hubiéramos hecho, sí usábamos el de 1. Entonces, al haber hecho el balanceo de masas, me cambia la cantidad de electrones transferidos en la celda. Entonces tengo que utilizar el de 2. Cobre más 2 electrones pasa a ser cobre, es 0,34. ¿Se entiende? Ahora fíjense. Me tengo que fijar si las ecuaciones están iguales a cómo llegué yo, de quién se oxida y quién se reduce. Del cobre está bien, pero del hidrógeno no. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Invertís. Lo invierto. Muy bien. Me queda hidrógeno 2 más 2 hidrógenos más 2 electrones. Bien. Como es 0, todo número restado por 0 es el mismo número. Entonces hay que fijarse solamente quién me actúa como ánodo y quién me actúa como cátodo. Acuérdense que íbamos del mayor al menor. 0,34 es el más grande, está mucho más arriba que 0, entonces se reduce, es mi cátodo, y el 0 es mi ánodo. Como es cátodo menos ánodo, sería 0 menos 0,34.
Y termina quedando de qué signo el potencial. Negativo. Miren, Negativo. porque es más 0,34 más 0 voltios. Mientras más abajo esté, más se oxida, es mi ánodo. Mientras más arriba esté, más se reduce, es mi cátodo. Ustedes, si vieron en las filminas, por ejemplo, le dice potencial reductor y potencial oxidante, ¿bien? Pero habla del tipo de agente, o sea, cuando actúa como agente reductor, como agente oxidante. Y si dice potencial reductor, es el agente reductor, es el que se oxida. Lo mismo que en el otro. Agente oxidante es el que se reduce, es el cátodo. Bien, entonces escribimos las hemiceldas, que es cobre más 2 electrones, cobre más 2, pasa a ser cobre. Y el otro lo da vuelta, hidrógeno 2 más 2 hidrógeno 2 más 2 electrones. Simplifico y me queda cobre más hidrógeno 2 esta. Y el potencial de celda es el que sacamos nosotros acá. El E es igual a cátodo menos ánodo. 0, que es el cátodo. Perdón. Cátodo menos ánodo. 0 es el ánodo y el cátodo es 0,34. Entonces, ahí me equivoqué yo, queda 0,34 positivo. Más 0,34 voltios. Es importante que pongan los signos también, porque si ponen 0,34 solo le pueden decir, pero es positivo o negativo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con otros. Bueno, tenemos 3 teóricas. La 9, esta está repetida. 2 teóricas. Bueno. Una es con Gibbs y otra es con equilibrio. ¿Bien? Aquí dice la siguiente reacción en equilibrio y la otra es con Gibbs. Bien, déjenme que les presento toda pantalla. Mientras tanto, vayan leyendo la primera pregunta. Y me dicen que una era marcado, ¿sí?
¿Alguna idea? ¿Algo? ¿O nada?